veces. Bueno, ¿quién es Derly? ¿Quieres ir vos así mientras tanto el Evero se organiza? Sí, dale. Dale, te pongo en el spotlight. ¿Listo? Vale. Buenas tardes a todos, mi nombre es Derly Hernández, yo soy colombiana de nacimiento, pero hace 10 años que vivo en Canadá, en Montreal. Trabajo desde los 14 años, a los 14 años conseguí un trabajo como auxiliar contable en una empresa constructora y en ese momento dije, el sueño de mi vida es ser contadora, de aquí en adelante voy a hacer esto hasta el día que me muera. Hasta que un día vi una película. No sé si ustedes hayan visto la película que se llama Wall Street, de Michael Douglas y de Charlie Sheen. Ok, bueno, allá me presentaron por primera vez una pantalla de Bloomberg. Una pantalla de Bloomberg es una pantalla donde ustedes ven esas grafiquitas que suben y bajan y que todos se acercan a la pantalla y dicen, ¡oh, no! Terrible. Bueno, cuando vi eso, dije, contabilidad, finanzas, no, forget it. No voy a estudiar contabilidad, me voy a ir por las finanzas. Entonces, imagínense, una persona a los 14 años ya sabía qué era lo que quería hacer el resto de su vida. Entonces, cuando se llegó el momento de decidir la universidad, me inscribí a ingeniería financiera. Entonces, estudié en Bucaramanga hasta los 21 años, cuando hice mis prácticas empresariales y las hice en la Superintendencia de Valores. La Superintendencia de Valores es la que regula el mercado bursátil. O sea, todas esas grafiquitas que ustedes ven ahí de la pantallita de Bloomberg, pues, yo me sentía en el cielo allá, entrando y saliendo así, como siempre. Luego regresé a Bucaramanga, terminé la universidad y me devolví nuevamente hacia Bogotá. La Superintendencia de Valores quedaba en Bogotá, olvidé ese pequeño detalle. Viví en Bogotá durante 8, casi 9 años. Trabajé en un fondo de pensiones. Durante ese tiempo, a mí me gusta coleccionar diplomas, me gusta estudiar. Yo no tengo hijos, yo tengo diplomas. ¿Okay? Entonces, ahí hice mi primera especialización en mercado de capitales. Luego me hice una especialización en derecho financiero y bursátil. Luego me aburrí porque estaba trabajando muchas horas, mi papá decía que yo tenía un horario de celador, pero yo empezaba a trabajar a medianoche y terminaba el otro día a las 8 de la mañana. Entonces, no. Me cansé de eso y dije, no, vamos a hacer otra cosa. Y la empresa desarrolladora de software para la que hacía los desarrollos para el fondo de pensiones, me contrató y empecé a trabajar en la parte de proyectos. Mis clientes eran todo el sector financiero. Entonces yo iba a los bancos, a los fondos de pensiones, hablaba con todo el mundo, entraba a las mesas de negociación, las mesas de dinero, que son los que se encargan de mover el mercado, ellos son los que tienen la plática. Hablaba con los de contabilidad, hablaba con los de riesgo y se dio la oportunidad en esa época fue la crisis del 2008 y entonces todo el mundo se espelucó, se pararon los pelos que tenían que empezar a controlar los riesgos. Eso tiene muchas matemáticas por dentro, nadie quería meterse en el tema y a mí siempre me ha apasionado ese tema, entonces yo levanté la mano y me volví en cierta manera una experta en riesgo. Luego en el 2011 mi esposo abrió el diario y vio en el diario un letrero que decía inmigren a Canadá. Y dijimos, ¿nos vamos? Listo, vámonos. Y decidimos irnos para Canadá. Entonces, en el 2011, bueno, realmente duramos como 2 años en el proceso de inmigración y en el 2011 finalmente nos salió la visa y vinimos para acá. Entonces, después de tener una vida prácticamente hecha, paramos y arrancamos de cero. No teníamos nada, absolutamente nada. Durante 8 meses me dediqué a perfeccionar el idioma, a perfeccionar el inglés, a perfeccionar el francés y me metí nuevamente a la universidad. Hice otra especialización en derivados financieros. Continué con el tema de finanzas, del mundo bursátil y conseguí un trabajo en la Bolsa de Valores de Montreal. En la Bolsa de Valores de Montreal entré a trabajar en el área de riesgo, como analista de riesgo. Yo me sentía que había realizado el sueño de mi vida. Hasta que empecé a trabajar los viernes hasta las 2 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Empezaba a llorar.
y yo peleando, porque no me pagaban overtime, porque no sé qué. Yo me sentía, pero al mismo tiempo me encantaba lo que estaba haciendo. Sobre todo cada vez que había un problema y tocaba salir corriendo y empezar a mirar números y empezar a programar y hacer todo lo que se podía hacer, eso me encantaba, ¿sí? Bueno, hasta que un día me cansé de estar trabajando tanto tiempo y la persona internamente, el jefe de testing de los que prueban los sistemas financieros, me llamó y me dijo, oye, Derly, ¿no te interesaría trabajar con nosotros? Necesitamos a alguien que valide los desarrollos que le hacemos a riesgo y nadie tiene ese conocimiento. Yo le dije, ¿por qué no? Yo le dije, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces me dice, charlamos chévere. Y yo, listo. Entonces me cambié. O nuevamente pasé al área de tecnología, al área de IT, y de ahí estuve un tiempo, trabajé como analista de testing durante 2 años. Luego trabajé como business analyst, o sea, tuve una promoción, trabajé como business analyst durante otros 2 años. Y luego una cazadora de talentos me llamó para trabajar en un fondo de pensiones que tiene las pensiones de los empleados federales de Canadá. Aquí los empleados son estatales y federales, nosotros trabajamos para los federales. Con ellos trabajé 1 año y medio, realmente me alejé muchísimo de las finanzas, ellos eran realmente IT. Pasé a hacer modelización de base de datos, y ahí no me gustaba tanto. Me gustaba el salario, pero no lo que hacía. Escucho a Derly y pienso que tiene 300 años, porque esta nada hizo tantos esfuerzos, pasó por todo. Derly, ¿cuántos años tenés? 60. ¿Cuántos años crees que tengo? Y debes tener 34, 35. 37 tengo. Claro, no, pero si yo me guío por tu historia, digo, está por cumplir los 60, y no te veo, ¿no? No, eso me gusta cambiar. Me gusta tener cosas nuevas y retos nuevos, ese es el tema. Claro. Bueno, y trabajé en esa empresa hasta noviembre del año pasado. Ahí decidí hacer un alto en el camino y en enero me fui hasta finales de noviembre. Aquí en diciembre nadie consigue trabajo, olvídalo. Diciembre uno se dedica a comer y a disfrutar del frío porque no hay nada más que hacer en Canadá. ¿Okay? Entonces, en enero me fui para Córdoba. Tuve mi viaje para nuestro Córdoba, exactamente. Y viví mi camino de Santiago en Córdoba. Tuve de altos y bajos, es una historia que después les contaré. Y estando allá, decidí crear DH Consultación. Decidí ser emprendedora y empezar este nuevo reto. Cuando regresé, conseguí mi primer cliente, es la Bolsa de Valores de Toronto. Les estoy ayudando a crear un sistema de riesgo. ¡Wow! ¡Qué largo camino! Y Córdoba está en el medio, chicas, así que Derly tiene algo que ver con Córdoba. Colombia, Canadá y Córdoba en una misma historia. Genial tu historia, genial. Gracias, Derly. ¿Y hoy sobre qué nos... Bueno, ahora les voy a contar lo que me apasiona. Les voy a mostrar, la charla se va a dividir en 2 partes. La primera parte vamos a hablar desde el punto de vista de inversionista. Si eres inversionista, el inversionista somos nosotras, las personas que tenemos una cantidad de dinero ahorrado o las empresas que tienen un excedente de platica y que quieran hacer una inversión, que quieran hacer algo con ellas, comprar algo, para que obtener una utilidad en el futuro. ¿Sí? Esa es la idea. Y la segunda parte vamos a hablar de financiamiento de las empresas. ¿Ok? Y al final vamos a hacer un link entre las dos. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Ya. Bueno, quisiera empezar con una frase de Warren Buffett que dice, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Todos en algún momento hemos oído decir, no me alcanza para ahorrar porque cuando tenga X cantidad de dinero voy a ahorrar, cuando gane la lotería, cuando tenga mejor trabajo, cuando tenga mejor contrato. Incluso hay algunos que dicen, cuando tenga un marido rico que me mantenga, y no necesariamente rico en vitaminas. En ese momento voy a empezar a ahorrar. No, mi caso tampoco es grave.
Entonces, también estoy esperando a alguien rico en mi vida, ya creo que no va a llegar, así que sigo trabajando por la duda. te toca a ti, tal Todas cual. chicas con dudas, ¿eh? Entonces, pero le voy a decir que para poder ahorrar lo que se necesita es una Yo le digo disciplina. una Señora, cosa, yo me considero feminista, pero cuando por ahí escucho que se quejan, no queremos ser mantenidas, no sé qué, yo sí. Es como, acá hay una que sí. Bueno, chicas, perdón que sea tan sincera, pero creo que acá todas, le pregunto, todas viven en cierta forma de su trabajo, ¿no? ¿O hay alguien que tiene la suerte de ser mantenida? Digo, No. para saber, para decirle, darle mi... No, todo el mundo... No. Muy Y bien. lo pones Sí, hay parte de mantenida acá también, ¿eh? Sí, Bueno, sí. parte, No, yo acá no. también. Acá estoy, digamos, no estoy usando la electricidad. Todos tenemos algún beneficio, pero todas generan parte de los ingresos con los que viven, me imagino. Todos tenemos alguna ayuda, gracias a Dios, ¿no? De algún tipo. No. ¿Nada? ¿Quién es la que me dice no a todo? ¿La Vero? Pero. Pero nada, digamos, nada, ni No. siquiera el No. paseo del domingo. No. No, porque la Vero se ha renovado y ahora va a buscar, va a salir. Bueno, no le interrumpamos. Perdón, Derly, es que esto me puso mal. Dale, sigamos que me encanta, dale. bueno, pero entonces, tú sí sabes muy bien esta parte, que tú dices, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar, porque como no tienes una ayuda de ningún lado, creo que esta parte sí te aplica a ti, y a todas, Sí. pero pues a ti especialmente. Bueno, para poder ahorrar se necesita una disciplina financiera muy fuerte, se necesitan unas metas claras, bien que se puedan cuantificar, que se puedan ver, que no sean solamente como el aire, que se espumen. Y el deseo de ahorrar, o sea, las ganas de querer hacerlo. Eso es lo más importante. Sin embargo, no quiero realmente entrar en detalles de cómo darles consejos de cómo ahorrar y todo, porque es algo muy personal. Para efectos de la presentación, vamos a suponer que todas tenemos un ahorro y que lo que queremos hacer es queremos saber qué es lo que vamos a hacer con él. O sea, tenemos la platica y queremos saber cuáles son las posibilidades que tenemos para invertir ese dinero. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, les voy a explicar algunos conceptos que se utilizan en el mercado de valores. Entonces, no sé si alguno de ustedes haya oído hablar acerca de acciones, bonos, fondos de inversiones, bolsas de valores. Bueno, algunas están más familiarizadas, otras no tanto, pero quisiera como explicarles. Entonces, una acción son títulos emitidos por una empresa en la cual le dan a los socios para que esto puedan demostrar que son propietarios de una parte de la empresa. ¿Cómo te lo dividen a ti? ¿Cómo te dan a ti las ganancias? Las ganancias se reparten vía dividendos, que normalmente se da cuando al final del año contable, después de haber pagado todos los gastos, materias primas, todos los costos en general, empleados, electricidad, etcétera, impuestos, si queda algo de utilidad, ellos deciden repartirlas o no. En el momento en que se decide repartir, por cada acción que tú tengas, te van a devolver X cantidad de dinero. ¿Ok? Esa es una manera de tener una ganancia cuando tú compras acciones. También existe por diferencia de precios. En el momento en que compras y en el momento en que vendes, si hay una diferencia, si tú compraste, por ejemplo, a 10 pesos y la vendiste a 50 pesos, la diferencia de esto también te dio una utilidad. También existe otro instrumento financiero que se llama un bono. ¿Qué es un bono? Un bono es una deuda que tiene la empresa emisora con el propietario del papel, del bono. En este caso, no depende de cómo le haya ido a la empresa. En este caso, la empresa que emitió el bono tiene la obligación de pagarte a determinadas fechas X cantidad de dinero. Estos pagos se conocen en el mercado financiero como cupones. ¿Ok? Entonces, tenemos las acciones que depende de cómo le fue a la compañía, vamos a tener alguna utilidad o no. Y tenemos los bonos que, pase lo que pase, me tienen que pagar. ¿Ok? Los bonos pueden ser emitidos tanto por las empresas como por los gobiernos. Guarden eso en mente por ahora. Creemos que conocemos el tema de los bonos emitidos por el Estado. Si ustedes son un caso especial. Tenemos un tema
Desde que nací, escucho que estábamos en default. Desde que nací, chicas, porque no vamos a pagar los bonos. Bueno, ustedes son un poco especiales. Yo desde antes de la crisis financiera del 2008, ustedes hacen crisis financiera cada 2 años y van en default, solo que nunca habían hecho default en pesos argentinos. La primera vez que lo hacen, lo hicieron el año pasado. Es un poquito diferente, pero en otra charla les cuento cuál es la diferencia. Mira, chica, cuando no entendamos algo, agarramos WhatsApp y a Derly directamente. Ni abro Google, les quiero decir, ni abro Google. Bueno, adicionalmente también existe una cosa que se llaman fondos de inversiones. Fondos de inversiones es un grupo de personas o de empresas que tienen la platica y que tienen una expectativa similar de utilidad o de riesgo. ¿Qué pasa? En finanzas tenemos un concepto una relación que existe a más riesgo, más utilidad, menos riesgo, menos utilidad. No siempre se cumple, pero más o menos en términos generales ese es el concepto, ese es el comportamiento. Utilidad, para las que no saben, es el beneficio económico que sacas de eso, ¿no? El beneficio económico, exactamente. Gracias, Adri. No, porque utilidad, a lo mejor la que no sabe piensa que es útil para algo. No, en realidad útil, plata. Útil, plata. Plata. Aquí vamos a hablar solo de plata, exactamente. Y ahora les voy a contar mi mundo favorito, que son las bolsas de valores. Ustedes en Argentina la llaman bolsas de gobierno, bolsas de comercio. Es un lugar físico o virtual donde se encuentran compradores y vendedores para realizar una transacción. Esto es similar a la plaza de mercado, ¿sí? Cuando ustedes van a la plaza de mercado, normalmente van a comprar, por ejemplo, 1 kilo de tomate. Hay una persona que está vendiendo el tomate, ustedes que son los compradores, y van y le dicen, señora, quiero 1 kilo de tomate, ¿cuánto cuesta? 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. La verdad no sé cuánto cuesta 1 kilo de tomate en Argentina, ni siquiera sé cuánto cuesta aquí, pero bueno, esa es la idea. Y a veces hay espacios en donde ustedes pueden pedir rebaja a la persona que está vendiendo, otras veces no, depende de la situación. Más o menos sucede lo mismo en las bolsas de valores, solo que aquí en lugar de hacer este tipo de compras, no estás comprando o vendiendo un tomate, estás comprando o vendiendo acciones, bonos u otros tipos de instrumentos financieros. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Perfecto. Ahora sí, tenemos el dinero. Vamos a tomar una decisión, qué es lo que queremos hacer con él. Podemos tener inversiones tradicionales. Podemos tener una cuenta de ahorro en un banco, que eso es lo que nos enseñaron cuando chiquitas. Tienes dinero, mételo al banco. ¿Qué pasa con el banco? El banco muchas veces la cuenta de ahorro no te paga intereses, y si te paga los intereses ni siquiera cubre la inflación. Entonces estás teniendo el dinero en el banco, le estás pagando al banco para que guarde el dinero y estás perdiendo, porque ni siquiera se está cubriendo el del valor de la inflación. O sea, en un futuro cuando lo vayas a sacar, vas a poder comprar menos cosas que si lo tuvieras en la casa. ¿Ok? También existe la posibilidad de guardarlo en el chanchito. Coges el chanchito, lo metes y ya. ¿Cuál es el problema con el chanchito? No sabes, al final no sabes cuánto tienes, ¿ok? Porque no se ve en el chanchito. A menos de que seas muy juicioso y ponerlo en un papelito y vayas anotando cuánto va entrando, no sabes qué tienes. Además que nos falta el que quiera hacerte trampa, sacar el cosito del chanchito, tratar de sacar las cositas, o tú misma, cuando quieras un café en Starbucks y que ese no es el objetivo del chanchito, vas a empezar a sacar las cosas. Chanchito no es muy aconsejable. Otras personas deciden hacerlo, meter el dinero debajo del colchón. Levantan el colchón y le meten ahí. El problema es que si te roban el apartamento, tienes un incendio o alguna cosa, grave. Adicionalmente, tiene el mismo problema que en el banco, la inflación no te la cubrió y no hiciste nada. Podemos también prestar el dinero a terceras personas a una tasa de interés, con unos intereses más altos, pero corremos el riesgo de que no nos vayan a pagar. ¿Ok? Y después necesitamos un abogado para que nos ayude con el tema, que bueno, podríamos darle trabajo a Julia, pero pues viene, o a sus colegas, pero hay muchas cosas detrás que nos podría complicar un poco la existencia. Entonces les presento el mercado público de valores. El mercado público de valores, de manera resumida, lo puedes hacer a través de forma directa o indirecta. Cuando digo directa, es porque tú vas a comprar las acciones o a comprar los bonos. Por regulación, en ningún país del mundo una persona se puede parar en el edificio de la bolsa de valores o de la bolsa de comercio, como le llaman ustedes, y decir, buenas, yo quiero comprar acciones de Starbucks. No, así no funciona. Hay unos agentes especiales
que son los agentes de bolsa, agentes comisionistas de bolsa. Por ejemplo, un ejemplo de agentes como ese es TSA Bursátil en Argentina, a los cuales ellos tienen derecho de hacer esto, de ir a comprar y vender en el mercado público de valores. Entonces tú vas y hablas con ellos, dependiendo de cuán arriesgado quieras ser, dependiendo de por cuánto tiempo puedes tener ese dinero guardado, cuál es el objetivo que tienes, cuán arriesgado eres, cuántos años tienes hijos o no, las deudas que tienes. Ellos establecen un perfil de riesgo. Dependiendo de ese perfil de riesgo, te pueden decir si eres una persona apta para comprar bonos o para comprar acciones o para hacer algo mezclado, o mejor te vas al mercado de divisas a comprar dólares o etcétera. O sea, cada caso es específico, es diferente. Entonces, cuando tú quieres realmente un producto específico, por ejemplo, tengo un amigo que su sueño es comprar acciones de Starbucks. Me tiene hasta aquí con sus acciones de Starbucks. El día que se case se las voy a regalar. Pero nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho porque le da pereza tener que ir hasta el comisionista de bolsa y hablar con él. Es realmente pura pereza. Tengo otro amigo que sueña con tener un bono de Amazon. Solamente para enmarcarlo en la pared y tenerlo ahí. Es gente que tiene plata y no la necesitan para nada más. Yo podría hacer otra cosa. Bono de Amazon, por ejemplo, ¿cuánto sale? O una acción de Starbucks, como para tener una idea si podríamos, chicas, entre todas comprar uno, digamos. Andrés, depende. Porque depende en qué mercado esté. Hay algunas acciones que son mercados interlistados. ¿Qué significa? Que cotizan en más de una sola bolsa. Normalmente la acción de Amazon se cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, tiene un solo precio de referencia. Pero, por ejemplo, aquí en Canadá y Estados Unidos son muy amigas y hay muchas acciones que se cotizan en las dos bolsas. Entonces, depende en el lugar en donde tú la quieras comprar, es el precio que tú vas a utilizar. Pero de referencia un poquito, para saber cuán lejos estamos, digamos, $5, $100, No, $5.000. Es cara. La última vez que la vi era como 30 y pico de dólares, 30 y algo. Bueno, por eso es que te digo que a mi amigo se lo regalo el día que se case, no antes. ¿$30 o $30.000? No, 30 dólares. Ah, bueno, pero ¿puedo comprar una o tengo que comprar más de una? Pues puedo decir, yo puedo decir soy accionista de Amazon y gasté $30. Sí, pero por este tipo de transacciones te van a cobrar una comisión y a veces pagas más por la comisión que ni por el valor de la acción. Entonces, si quieres comprar... Como fetiche me gustó decir, yo soy accionista de Amazon. Lo puedes hacer, lo podrías hacer. Como fetiche, como mi amigo que quiere comprar el bono y enmarcarlo en la casa. Más o menos podrías hacerlo. Le digo a alguien que soy accionista, tengo acciones en Amazon, va a pensar que estoy forrada de dinero. Imagínate, chicas, creo que es la número 1 en términos, bueno, no sé si está ahí nomás con... Amazon es una de las más grandes del mundo en términos de facturación global. Wow. Sí, sobre todo con la pandemia les fue muy bien. Bueno, pero hay muchas personas que no tienen tan definido en qué sector quieren invertir. Pues, por ejemplo, con el tema de la pandemia, las cosas cambiaron. Sectores que eran muy fuertes como las aerolíneas, los restaurantes y todo eso se quebraron o se están quebrando poco a poco. Entonces, para las personas que no quieran tener solamente un riesgo focalizado en qué pasa si puse todos mis ahorros en Amazon o en LATAM, por ejemplo. LATAM era muy fuerte antes de la pandemia. Metí todos mis ahorritos en LATAM y LATAM se quebró. Incluso ya está diciendo bye bye en Argentina. Entonces, ya dijo. Entonces dijo, esa fue la noticia esta semana, ¿no? Bye bye. Entonces dijo, ese tipo de situaciones dijiste, no, si no quieres estar en un sector específico, existen los fondos de inversión. En los fondos de inversión, lo que hacen las personas responsables es comprar un poquito en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, para el sector de comunicación, de IT, tecnología, no solamente compran Amazon, también compraron Google, también compraron Rappi, también compraron, hicieron un poquito de todo, y al comprar un poquito de todo, en caso de que a una empresa le vaya mal y a las otras bien, tienes una ganancia en términos medios, ¿ok? Entonces, este tipo de inversiones son un poquito menos riesgosas,
o de a veces por limitaciones que se tienen en materia de regulación, en qué se trabaja, en qué no. Yo por lo menos yo no puedo ir directamente a comprar acciones, porque yo trabajo en el sector financiero. Entonces, la única manera que yo tengo para invertir es a través de los fondos de inversiones, es que es un poquito de todo y no tengo un control directo de las empresas. Les voy a explicar ahorita más adelante qué es. Solamente es una pequeña entradita del tema. Si quieren un poquito más de información acerca de eso, les recomiendo visitar a su comisionista más cercanos. Yo estuve en contacto con TSA Bursátil, es una comisionista, no quiero hacer propaganda, más o menos, pero para dar el ejemplo, se pueden conectar con ellos te dan la charla, no tienen que pagar por la primera cita y te pueden establecer un perfil, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Especialmente ustedes tienen una regulación especial con el tema de las restricciones que tienen en el mercado cambiario, en el mercado liqui, tienen la combinación que tiene que hacer, restringe mucho las inversiones que pueden hacer, sobre todo en el exterior. Entonces, por eso esta parte es mejor que la hablen directamente con las personas que sepan. Darly, quedan 5 minutos. Arrancamos. Bueno, cambia la parte de financiamiento. En la parte de financiamiento, ese es el sueño de todos. Poder tener los billeticos, sembrarlos en el jardín y echarle agua. Pero no existe ese sitio. En la parte de financiamientos tenemos varias opciones. En la parte como ir al banco, pedir el crédito, pero pues muchas veces las empresas no pueden hacer eso porque te van a pedir algunos productos que están asociados a eso y no te da el tiempo o no te da la capacidad económica para poder llegar al escalón que se necesita para el crédito. Otra opción que tienes es la llamada a un amigo o la llamada a una familia, pero pues vienen como temas personales que también incluye los intereses que se pagan, que no la hace tan viable. Existe también el bootstrapping, que muchas personas las hemos hecho, que cuando empezamos la empresa vivimos desde los ahorros. Sin embargo, esta opción a largo tiempo no es sostenible. También existen las incubadoras de negocio que te podría ayudar a conseguir un financiamiento y todo el cuento, pero depende también de cómo te presentes, cómo vendas la idea y pues digamos no todo el mundo tiene acceso a eso. Existen los apoyos gubernamentales que dependiendo del sector en donde estés podrías ir a buscar ese tipo de financiamiento. Existe también la opción de un cliente, un socio estratégico. Entonces, es decir, tiene algo que complementa tu cadena de valor y a través de este convenio tú podrías financiarte de alguna manera. También existe la manera de un trueque, por ejemplo, una empresa que está haciendo una empresa de desarrollo de software y que se puede aliar con una empresa de mercadeo que tiene un lugar específico, es un espacio y podría, digamos, hacerle un desarrollo informático a cambio del espacio físico. Quería hablarles, existe el inversionista Ángel, que es el que se les apareció la Virgen y dijo, ay, escuché de ustedes en internet y quiero invertir en ustedes. Pero quería más enfocarme en el fintech. El fintech es muy conocido, sobre todo aquí en Canadá, en Colombia. Ustedes también tienen un fintech en Argentina que empezó hace más o menos casi 4 o 5 años, en el cual hace como una mezcla de todo. Está el inversionista Ángel, el crédito bancario no tradicional que te permite acceder al crédito de manera directa sin tener que pasar por otros productos. También es un sitio donde te puede tener un socio estratégico. Sin embargo, también leí que en Argentina este tema está un poquito complicado porque no está muy regulado y los intereses que estaban cobrando no eran un poco más de los de ley. Entonces, en un mercado normal, que sea un poquito más regulado y todo el cuento, la parte del fintech te permite tener contactos con otros socios, te da el espacio para conocer nuevos inversionistas y poder vender tu producto. Finalmente, si eres una empresa más grande, para poderte financiar, emites acciones, emites bonos, pides apoyo gubernamental, haces un socio estratégico o vas al banco. Entonces, aquí en este momento es donde se linkea la empresa que se está financiando con lo que vimos al principio de las inversiones, solo que es de la otra cara de la moneda. Bueno, chicas, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, quieren profundizar un poco más acerca del tema, me pueden decir y yo con gusto les hablo.
Muchas gracias, aplauso a la Derly. Gracias, Derly. Muy bien. Quiero un Gracias. bono Súper interesante, igual que lo de la... Queremos un bono. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una vaquita de Derly cuando juntamos. Vero, prepárate que arrancamos, ¿no? Vamos a No hacer una... entendimos nada, queremos bono de Star Wars. Chicos. Yo no Juntamos como, pero todas juntamos queremos. un poquito, se lo damos a Derly y listo, y ahí vamos. Quiero Aparte- acciones. Claro. ¿Puedo hacer una preguntita? Señora, ¿Cuál es la fintech que decís de acá de la Argentina más conocida? hay una cámara de fintech. Yo encontré en internet, te la voy a pasar por el interno. Es una institución que se llama Cámara Fintech en Argentina y ella es la que está regulando todo el tema, poniendo en contacto los clientes y todo. Normalmente se hace 1 o 2 veces al año, se hace una reunión, es más o menos como un tipo de feria en donde la gente se reúne, las personas empiezan a ofrecer sus productos y tanto los inversionistas como las empresas van y hacen el espacio para poder hacer contactos, negocios, dirigirse. Señora. No, no es ruido que entra. Ah. Sí, no es. No se te escucha nada. ¿Me escuchás ahí? Ahí sí. ¿Qué sabes de las criptomonedas? Sí, bueno, en las criptomonedas es un tema un poquito más Podemos complejo. armar una charla de criptomonedas, no hay problema. Si querés, Sí, más bien, ¿Querés? eso te lo debo para después porque tiene muchas implicaciones en el los tema. Bitcoin. Ujú. Sí. Bueno, después lo podemos preparar a eso, me parece re interesante para que lo sepamos, y más que todo porque como vieron, Derly es más que una experta, está casi llegando a nivel NASA, mundial, intergaláctico. Genia, total. Digamos. Ah, todavía me falta mucho por aprender. No, está bien, pero para dejar que te alcancemos un poco, porque... Dale, Gracias. va a estar a rojo vivo el WhatsApp ahora con la pregunta. Ahora, chao. Agárrate ahora. Vamos, Vero, que así no las retraso mucho después. Me Dale. gustaría que vuelvas a arrancar porque tu historia es muy linda y ahora por lo menos se te ve y se te escucha. Antes te quiero decir, era, primero quieta así, era, ¿Estoy mejor acá con el Wi-Fi? Sí. Sí. Bueno.